El fútbol está lleno de historias curiosas, de datos interesantes, de personajes pintorescos. En este corto video relataremos algunos de aquellos datos curiosos del fútbol. Autogol y gol en un mismo partido. La experiencia del futbolista holandés Ernie Brands durante el Mundial de Argentina 78 resulta tan sorprendente que bien podría figurar en un programa como Replay, aunque usted no lo crea. El defensor, con tan solo 22 años en aquel entonces, sufrió un shock psicológico en pleno torneo que casi lo excluye de la competencia. Sin embargo, logró superar esa dificultad y se mantuvo como titular en los 7 partidos que Holanda disputó en dicho mundial. Destacando aún más su historia, Brands llegó a ser actor principal en uno de esos partidos, puntualmente el encuentro de segunda ronda ante Italia. Al inicio se presentó como el villano, sin embargo, a pesar de las señales que parecían indicar que sería el responsable a apuntar si el partido culminaba en derrota, el desenlace fue completamente opuesto. A los 22 minutos del primer tiempo, el delantero Paolo Rossi pasa el balón cerca de la entrada del área holandesa, a su compañero de ataque, Roberto Béttiga. Esto alarmó de sobremanera a Brands, quien no advirtió que su portero, Piet Schreiber, salía a achicar la entrada del jugador italiano. El defensor holandés se anticipa desde el suelo al delantero rival. Raramente un autogol ha causado tanto perjuicio en un equipo como el de Ernie Brands, ya que más que un simple rechazo, fue un verdadero balazo que sacudió las redes del arco holandés. Y como si fuera poco, de paso golpeó a su guardameta, quien debió salir lesionado, siendo reemplazado por Jan Jonblok, un veterano del Mundial de Alemania 74. No obstante, el joven futbolista holandés no se desanimó, decidió buscar su revancha, y esta oportunidad llegó en el minuto 50. Tras una serie de rebotes cerca del área italiana, Brands recibió un balón y con un potente tiro de derecha, lo colocó en el ángulo más lejano de Dino Zoff. Este golazo elevó el ánimo del equipo naranja, que logró dar vuelta al partido con otra gran anotación. Ari Hahn disparó desde casi 40 metros, poniendo el marcador 2-1, y asegurando así que Holanda avanzara a la gran final de Argentina 78. Aquel acontecimiento, esa tarde en Buenos Aires, se convirtió en un hito que nunca se repetió desde entonces. Ernie Brands se convirtió en el único jugador en la historia de los mundiales en anotar tanto en contra como a favor de su equipo en un mismo partido. El arquero que pateó una gallina. En la historia del fútbol argentino, Nery Pumpido es recordado como un notable arquero, que logró importantes campeonatos tanto a nivel internacional como local. Sin embargo, también es conocido por un incidente peculiar, ocurrido en 1984, durante un partido entre River Plate y Chacarita Juniors. En ese encuentro, la hinchada rival lanzó una gallina al campo de juego, lo que provocó la violenta reacción de Pumpido, quien pateó la ave, causándole la muerte. La gallina lanzada al campo de juego fue considerada un gesto provocador hacia River Plate, equipo apodado despectivamente como Los Gallinas, tras la derrota ante Peñarol por la final de la Copa Libertadores de 1966. La reacción de Pumpido fue ampliamente difundida y suscitó opiniones encontradas. Mientras algunos lo vieron como una respuesta natural ante la provocación, otros lo condenaron como un acto desafortunado. La tercera es la vencida. Piero Liszbarski participó en 3 mundiales de fútbol, en que coincidentemente Alemania Federal terminó disputando todas esas finales. En España 82, Liti jugó la final ante Italia, en donde los hermanos fueron derrotados. En México 86 alineó los 5 primeros partidos, sin embargo no le alcanzó para jugar la final ante Argentina, que también perdieron. En Italia 90, Liszbarski sintió que se repetía la historia del mundial anterior. Llevaba 5 partidos como titular, pero Beckenbauer lo envió al banco en semifinales. No obstante, el magnífico puntero jugó la final, en donde Alemania se impuso ante la Argentina de Maradona. Y fue ahí, en donde por fin Pierre Liszbarski levantó esa Copa FIFA tan esquiva. La pesadilla vikinga de los uruguayos. Uruguay tiene un historial muy negativo en los mundiales enfrentando a los daneses. En México 86, jugando contra los vikingos, sufrieron una dolorosa goleada por 6-1, lo que fue un resultado humillante para los uruguayos. En aquel entonces, Uruguay contaba con figuras de la talla de Gutiérrez, Francescoli, Alzamendi y Polilla da Silva, entre otros, lo que generó muchas expectativas. Pero el poderoso ataque de los daneses, liderado por el Gerard Larsen y Michael Laudrup, resultó ser demasiado para los charrúas. Posteriormente, en el Mundial de Corea-Japón 2002, Uruguay volvió a enfrentarse a Dinamarca en fase de grupos,
los daneses nuevamente derrotaron a Uruguay, esta vez por 2-1, en un partido muy disputado. Este resultado fue determinante para el destino de Uruguay en ese mundial, ya que no pudieron pasar de la primera ronda. En conclusión, en los mundiales de fútbol, los daneses se convirtieron en la peor pesadilla de los charrúas. Indios 1, Sendero Luminoso 0. Bochorno en el tablero electrónico. El uso descriteriado del marcador del Estadio Nacional durante un partido de Colo-Colo y el conjunto peruano Unión Guaral por la Copa Libertadores de 1990 motivó reacciones de malestar en todos los que estuvieron esa fría noche de mayo en el Coliseo Nacional. El escándalo se produjo cuando los técnicos del marcador señalaron el primer gol de Colo-Colo, anotado por Rubén Martínez, con frases y símbolos totalmente inadecuados y ofensivos contra los peruanos. Indios 1, Sendero Luminoso 0. Después de las diatribas que aparecieron en el marcador electrónico del Estadio Nacional, los irresponsables operarios hicieron aparecer una imagen en donde una persona era atacada por guerrilleros. Al percatarse de la situación, las autoridades del Estadio Nacional tomaron cartas en el asunto y en 8 oportunidades pidieron disculpas a través del mismo marcador electrónico. El astrólogo hippie del fútbol holandés. A.T. Bouma fue un exjugador de fútbol que luego de sufrir un accidente automovilístico que lo obligó a abandonar su carrera como jugador, se convirtió en entrenador. Bouma fue innovador y entusiasta como técnico, utilizando la astrología como herramienta de entrenamiento. En 1975 se convirtió en el entrenador más joven del torneo holandés, al hacerse cargo del club Cambuur, bajo la supervisión de Leo Beenhakker. Sin embargo, Bouma fue despedido al final de la temporada, debido a la mala campaña de su equipo. Sin embargo, el excéntrico técnico nunca renunció a su filosofía mística y continuó enseñando sus métodos en otros equipos. Su forma de entender el fútbol fue un ejemplo claro de ser fiel a uno mismo y a las creencias propias, incluso cuando no son populares o convencionales. Bouma fue un personaje interesante del fútbol holandés, que se destacó por su personalidad estrafalaria y su enfoque poco acostumbrado en este deporte. El primer jugador de color que defendió a Inglaterra en un mundial. Nacido y criado en Jamaica, John Barnes se mudó a Londres cuando tenía 12 años. Comenzó su carrera en el Watford y luego se trasladó a Liverpool, deslumbrando a los fanáticos con su velocidad y gran visión de juego. Barnes se convirtió en el primer jugador de color en representar a Inglaterra en una Copa del Mundo, marcando un hito en la historia del fútbol británico. En el trascendental encuentro de cuarto de final contra Argentina en México 86, con su equipo en desventaja 2-0, Barnes emergió como el protagonista. Ingresó los últimos 15 minutos del partido y desmanteló a la defensa argentina con un centro mágico, aprovechado por Gary Lineker para anotar. Minutos después repitió la jugada. Sin embargo, esta vez Lineker fue anticipado de forma increíble por el defensor argentino Olarticoechea. John Barnes jugó solo 15 minutos en ese mundial, pero eso le bastó para quedar en la historia del fútbol inglés. Si le gustó el video, deje un like o un comentario y suscríbase al canal. En la descripción hay un enlace a mi blog, donde podrá descargar revistas antiguas en formato PDF. ¡Nos vemos!